¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que estén viendo esta entrevista. Tengo el gusto de presentar a dos personas muy importantes de, del país de Argentina, dos abogados reconocidos que tienen como una de las tareas procesar a dos dictadores, los dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro y el dictador de Bolivia, Evo Morales. Le doy la bienvenida al doctor Tomás Farine Dugán. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por acceder a esta entrevista en esta nueva temporada del programa internacional Ahora con Roxana. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias, Roxana. También le doy la bienvenida al diputado nacional y presidente de la Fundación Apolo, Yamil Santoro. Muchas gracias por acceder y por su tiempo. Sé que en este momento se encuentra en Washington, en D.C. Correcto. Hola Roxana, ¿qué tal? Gracias por la invitación y efectivamente estoy acá desde Washington acompañándolos. Muy bien. Doctor Farini, por favor, explíquele al mundo qué significa la jurisdicción universal. Bueno, la jurisdicción universal es una excepción a todos los principios que se utilizan para determinar cuál es el ámbito de aplicación territorial de la ley penal. Ustedes saben que cada país determina el ámbito, digamos, de aplicación de su ley. Hay varios principios. El principio de personalidad que dice que la nacionalidad de la persona es la que determina la aplicación de la ley. Eso lo tienen Francia, Estados Unidos, Irán, Israel. Hay muchos países que tienen el principio de personalidad. Argentina no lo reconoce. Argentina reconoce dos principios que son el de territorialidad, es decir, que lo que dice es que aplica la ley en función del territorio donde se comete el hecho, o el de real o de defensa, que dice que cuando se afecta a un bien jurídico argentino, se puede aplicar la ley penal argentina, básicamente, esto resumido, ¿no? La diferencia con la jurisdicción universal es que la jurisdicción universal plantea la competencia territorial, la competencia para investigar un delito de un país que no tiene ningún punto de conexión con aquel donde se cometieron los hechos, es decir, ni territorial, ni nacional respecto a las personas, ni respecto de algún interés, alguna afectación a algún bien jurídico en particular. Es decir, nada vincula a la Argentina con por ejemplo, los graves crímenes de lesa humanidad que se perpetran en Venezuela. Sin embargo, sí. Doctor, conociendo ya este principio sobre la jurisdicción universal, ustedes logran la apertura en la justicia argentina de la jurisdicción universal. Cuéntenos un poco sobre el caso del dictador Nicolás Maduro. Bueno, nosotros logramos, esto fue hace 2 años más o menos, iniciamos la denuncia en contra de Maduro cuando él fue invitado a la cumbre de la CELAC. Estaba en el gobierno en aquel entonces Alberto Fernández, es decir, un gobierno claramente alineado al régimen venezolano, pero nos pareció muy importante hacer esta denuncia por los gravísimos crímenes de lesa humanidad que se perpetraban en Venezuela de manera sistemática. Entendimos que además esto era terrorismo de Estado por una cantidad de razones, y además que ustedes saben que para aplicar la jurisdicción universal tienen que darse 2 principios. El primero que se tiene que demostrar es que en el país donde se cometen los crímenes, estos no son investigados. Esto lo pudimos determinar con la declaración de fiscales y jueces de Venezuela que explicaron cómo cuando alguien intenta investigar algunos de estos delitos es inmediatamente detenido y torturado. Así que no hay ninguna posibilidad de investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Venezuela en Venezuela. Esto fue lo primero. Y lo segundo fue demostrar, bueno, precisamente la existencia de estos crímenes, y a partir de ese momento se abrió la jurisdicción universal, es decir, se hizo lugar a esta excepción absoluta a los principios para aplicación de la ley penal, que surge de la Argentina de una cláusula constitucional que es absolutamente abierta. Yo no conozco en el mundo una cláusula igual, es decir, que permita aplicar la jurisdicción universal de manera ilimitada. La tenía España, pero España la retiró es decir, la modificó de forma tal que hoy es muy difícil de aplicar. Pero en la Argentina esto continúa de manera tal que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad cuando son perpetrados de manera sistemática en algunos de los países y no son investigados en esos países. Esto fue lo que pudimos demostrar en Argentina y por esa razón se abrió la jurisdicción universal y luego pudimos lograr que se ordenen las capturas internacionales de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y 30 funcionarios más de Venezuela.
Exacto, 32 personas procesadas por esta jurisdicción universal. Diputado Santoro, le consulto, usted abrió un nuevo proceso en contra del dictador Evo Morales. ¿Nos podría dar todos los detalles sobre esta causa? Sí, lo primero que es importante destacar es que hay 2 denuncias penales en Argentina sobre este mismo tema. Una que realizamos nosotros desde la Fundación Apolo y otra que surgió como consecuencia de nuestra denuncia, que fue efectuada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el expresidente o dictador Evo Morales. En esa línea, lo que nosotros estamos planteando es que se investiguen delitos cometidos en territorio argentino vinculados a la explotación y abuso de menores. En concreto, la información que tenemos y lo que hemos planteado en la denuncia es que durante su estadía en condición de refugiado de Evo Morales en Argentina entre los años 2019 y 2020, habría convivido con 4 menores de edad por lo menos que no pertenecían a su grupo familiar, y combinándolo con declaraciones testimoniales que hay y al mismo tiempo con otras denuncias que hay desde la Fiscalía en Bolivia y demás, esto se habría dado en el marco de una práctica que el expresidente tenía de alguna manera por habitual, que era intercambiar la compañía de menores de edad a cambio de favores políticos o económicos de su gobierno, ¿no? En esta causa, ustedes ya han podido lograr testimonios. ¿Quiénes más podrían ser procesados? Sabemos que ha existido el encubrimiento de el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Quien le ha brindado seguridad, que le han dado en la casa donde vivía Evo Morales con las menores. ¿Qué detalles, qué datos se tiene de todo esto? Bien, ahí hay que entender que estamos ante situaciones jurídicas que hay que tratar de desmenuzar con mucha precisión. Por un lado está la condición de refugiado, que la Argentina le reconoce a Evo Morales, sin perjuicio de las opiniones políticas que podemos tener sobre ese hecho, y a partir de ahí hay que ver si el procedimiento que se llevó adelante para otorgarle tanto vivienda como otros bienes del Estado argentino se ajustan o no se ajustan a derecho. Todo eso lo estamos planteando como hipótesis dentro de la investigación para que se verifique si es que hubo alguna irregularidad en el proceso. Otra cosa distinta es la responsabilidad que pueden tener o no funcionarios argentinos en estos delitos puntuales vinculados al abuso de menores o a la explotación infantil. Y ahí va a depender de si tenían o no conocimiento de esta dinámica, o por lo menos si sabían que Evo estaba conviviendo con menores que no pertenecían a su núcleo familiar, en qué condición fueron estos ingresados al domicilio y si fue o no fue informado el Estado Nacional. Todas esas son hipótesis que estamos, o mejor, más que hipótesis, digo, preguntas que nos estamos haciendo en el marco de la causa para que la justicia solicite la información pertinente. ¿Esta demanda dónde se encuentra, diputado? La nuestra está en el Juzgado Federal y Correccional número 1, a cargo de Servini y Curía, y ahí estamos definiendo a ver si pedimos que se vincule con la del Ministerio de Seguridad, que ha quedado en el Juzgado Federal número 2, a cargo del juez Ramos. Muy bien. Doctor, en el caso del dictador Nicolás Maduro, se estaba esperando una posición definitiva en torno a Interpol, a emitir los sellos rojos. ¿Cuál es el avance en esta situación para la detención de Nicolás Maduro? Sí, respecto a Nicolás Maduro es muy complicado porque existen inmunidades propias del cargo que lo vinculan a la Convención de Ginebra, que por lo tanto Interpol tiene una doctrina muy, muy larga de no anotar alertas rojas en estos casos. De todas maneras, el resto de los imputados no tendrían estas inmunidades propias del cargo, por lo tanto, por ser ministros, no tienen esta inmunidad, por lo tanto, podrían anotarse alertas rojas respecto de ellos. Estamos haciendo gestiones para que Interpol anote efectivamente estas alertas. No es una cosa fácil. En general,
Pensemos que, por ejemplo, Estados Unidos emitió orden de captura por un caso de narcotráfico, Interpol no anotó las alertas rojas respecto de Maduro y de otros imputados, así que tenemos ese antecedente en contra y por lo tanto tenemos que lograr consensos y tenemos que tratar de explicar que la situación es muy distinta y invocar el caso de AMIA, porque en el caso de AMIA Argentina logró anotaciones de alertas rojas a pesar de que los imputados iraníes eran los principales referentes del gobierno iraní en ese caso. Así que sobre la base de ese antecedente tenemos que lograr, pero es un trabajo complejo y estamos intentando hacerlo. De todas maneras, si la orden de captura la emitiera la Corte Penal Internacional, respecto de Maduro correspondería que se anoten las alertas rojas también, porque al suscribir el Estatuto de Roma los países expresamente renuncian a ese tipo de inmunidades. Por eso sería muy importante que el fiscal Caricam, de una vez por todas, emita la alerta roja. Lo digo porque ya las pruebas que están acompañadas a la Corte Penal Internacional son absolutamente claras en el sentido de que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad y que por lo tanto correspondería que sea tan rápido y eficaz como lo fue en los casos de Putin y en el caso de Netanyahu. Es decir, en casos donde la complejidad incluso era mucho mayor y seguramente la prueba era mucho menor, se emitieron alertas rojas y en el caso de Venezuela, que hace varios años que se está investigando, no se han emitido. Bueno, esta disparidad de criterios, la verdad que no daría la impresión que no tiene una explicación razonable o lógica para no haber anotado las alertas rojas respecto de Maduro. ¿Ustedes se han apersonado a la Corte Penal Internacional? Aún no, lo vamos a hacer probablemente la primera semana de diciembre. Esto es lo que tenemos planeado. Diputado, usted habla de delitos muy, muy fuertes en torno al dictador Evo Morales. Estamos hablando de explotación infantil, abuso de menores y el delito de trata. Al igual que los delitos de lesa humanidad, estos también podrían pasar a una vía internacional. ¿Ustedes han podido analizar esta posición? A ver, lo primero que hay que entender es, a diferencia del caso que planteaba Tomás sobre la jurisdicción universal, en este momento, a nuestro entender, la justicia en Bolivia, por los casos que no han sucedido en suelo argentino, está llevando adelante una investigación, por supuesto, con las dificultades que ya todos conocemos, de los tumultos, los cortes y demás cuestiones, pero que nos llevan a nosotros en virtud de la prudencia que requiere el respeto de la soberanía de los estados, no plantear, por lo menos en una primera instancia, un pedido de jurisdicción distinta que la natural en virtud de la territorialidad donde se llevaron adelante los delitos. Distinto es el caso de los casos que nosotros estamos mencionando, en donde el delito se habría cometido en suelo argentino. Entonces ahí sí justamente corresponde que la justicia investigue y entendemos que puede terminar siendo la puerta de acceso para que se conozcan situaciones que han acontecido también en Bolivia, pero a raíz de la investigación que se lleva adelante en la Argentina, ya que una cosa es una explotación de menores en un contexto, llamémoslo circunstancial único, una explotación única, pero todo indicaría que esta ha sido una práctica habitual a lo largo de la presidencia de Evo Morales y que responde a una lógica de administración del poder que incluye, como mencioné previamente, el intercambio de servicios personales de menores de edad a cambio de favores políticos o económicos. Exacto. Doctor Farini, usted cuando nos habla del caso del dictador Nicolás Maduro, habla de varios delitos cometidos en Venezuela, tortura, asesinatos, secuestros. ¿Cuántos testimonios han recabado? La primera consulta. Y la segunda consulta, ¿Venezuela ha reaccionado frente a esta decisión de un juez de Argentina que ordena la detención de Nicolás Maduro y de otras 31 personas más? Sí, efectivamente, lo primero para explicar es que efectivamente la reacción de Venezuela fue emitir órdenes de captura en contra de funcionarios argentinos, funcionarios de la política en primer lugar, contra Milei, su hermana y Patricia Bullrich, y después extender esas órdenes de captura a una cantidad de figuras de la justicia argentina. Esto que parecía una
realmente una especie de reacción infantil, en realidad tenía un propósito, tenía una explicación, digamos, que tenía que ver con una estrategia, que era precisamente generar la idea en Interpol de que existe un conflicto entre países. Y de esa manera neutralizar el riesgo de que Interpol anote las alertas rojas. Esto en primera instancia lo han logrado porque Interpol tiene este criterio, a pesar de que el conflicto al que se refieren los estatutos de Interpol es conflicto armado, no es un conflicto porque exista una discusión entre mandatarios. Por lo tanto, no debería generar un problema en las anotaciones rojas, pero en los hechos sí lo está generando, por lo tanto va a haber que explicar que en realidad todo lo que hizo Venezuela fue una reacción con este propósito y que no tiene ningún argumento ni jurídico ni lógico, porque ustedes saben que se emitieron estas alertas de captura desde Venezuela por el secuestro del avión venezolano-iraní en suelo argentino. Ahora, ese secuestro fue por una orden de Estados Unidos en cumplimiento de un convenio que había con Estados Unidos y lo dispuso un juez. Es decir, Milei ni siquiera era candidato a presidente en ese momento. Es decir, no tiene las órdenes de captura de Milei, su hermana y Patricia Bullrich, claramente son una excusa, son una cosa que no tiene ninguna... Y el juez cumplió una ley, digamos, un pacto internacional, no hizo otra cosa que hacer eso. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que se emitan las órdenes de captura. Al margen de eso, es importante señalarlo, que lo que hace Interpol es una especie de cámara que intercambia información, no es otra cosa. Es decir, las órdenes de captura emitidas de la Argentina son absolutamente válidas y se pueden requerir su cumplimiento de manera bilateral. Es decir, Argentina le pide a Colombia, por ejemplo, que ordene la detención de las personas que están ahí llamadas a declarar, y Colombia puede o no hacerlo, lo mismo que lo hace si Interpol le manda la alerta roja. Es decir, no hay una diferencia cualitativa acerca de que porque se anotaron las alertas rojas el cumplimiento es mayor. No funciona de esa manera. Es exactamente lo mismo. Lo que hace la Interpol es intercambiar más rápidamente información y dejar las anotaciones que quedan en los sistemas, pero no, la eficacia sigue siendo la misma. O sea que si tendrían en algún momento que salir del país, ya sea Maduro, la vicepresidenta Rodríguez o Diosdado Cabello, qué sé yo, Padrino, los Rodríguez, si tendrían que salir ellos de alguna forma de Venezuela, deberían ir a países donde no tengan ningún tipo de tratado con Argentina y no se pueda lograr la captura de ellos. Exactamente, que tenga un acuerdo político, claro, que tenga un acuerdo político entre Venezuela, con Venezuela principalmente, porque el cumplimiento de las órdenes de captura depende de la policía local y la policía local responde al poder, digamos, del país. Entonces, si viajan a Cuba, obviamente esas órdenes de captura no van a ser cumplidas, tengan alerta roja de Interpol o no tengan alerta roja de Interpol, eso no cambia la eficacia. El problema son los acuerdos políticos. Por supuesto que esta gente va a viajar a países donde tiene un convenio, un trato particular y un acuerdo político para que no se cumplan las órdenes de captura. Pero no están exentas de que les pase lo que le pasó a Alex Saab, que se le rompió el avión, tuvo que bajar en un país africano y por lo tanto quedó detenido, fue remitido a Estados Unidos. Esto bueno, no lo van a poder controlar. Y luego liberado y devuelto a Venezuela por el gobierno de Biden. Así es. Diputado Santoro, qué difícil que es procesar y obtener las órdenes de captura contra dictadores. No solamente vemos el caso de Nicolás Maduro, sino también el caso de Evo Morales, Nicaragua. ¿A qué nos enfrentamos, diputado, en este momento? Bueno, a ver, lo primero que hay que entender es que, como bien planteó hace un momento Tomás, la posibilidad de juzgar personas por fuera del territorio natural donde les correspondería ya de por sí es una tendencia excepcional dentro del derecho penal y no la cuestión habitual, y eso también hace que a veces las dinámicas procesales no colaboren para agilizar estos procesos. Reitero, hay una situación muy distinta en caso de crímenes de guerra y con todo esto que ha planteado Tomás, donde aparte la naturaleza de la violación de derechos humanos era ostensible, condenada internacionalmente. Digo, ya había una serie de pruebas de alguna manera creadas o procuradas que permitían que esto fluya con mayor celeridad. En el caso de la denuncia nuestra,
Es probable que el tema lleve bastante más tiempo, entre otras cosas porque hay que llevar adelante, o la justicia debe llevar adelante la investigación, se tienen que unificar para empezar las dos denuncias realizadas probablemente en un mismo expediente, así que estamos hablando de una investigación que de piso llevará varios meses y no descarto que inclusive hasta llegar a una condena, en caso que las pruebas, como nosotros interpretamos, debieran contribuir. Estamos hablando de plazos largos, inclusive en instancias de apelación y demás, podemos llegar a estar en un año o más de tiempo de la causa. Además que estas dictaduras han extendido sus tentáculos a diferentes tribunales internacionales, han extendido sus tentáculos a diferentes partidos políticos en diferentes países. Es mucho más complicada esta tarea de las detenciones, pero es admirable lo que en este momento hace Argentina, tratando de ayudar que países secuestrados por la dictadura cubana puedan lograr nuevamente obtener su soberanía. Diputado Santoro, le doy las gracias por esta entrevista. Yo me quedo con el doctor Farini porque necesito ahondar más temas sobre el proceso que se le sigue a Nicolás Maduro. Muchas gracias, diputado. Gracias y gracias también, Tomás, por tu trabajo. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Yamil. Un abrazo grande. Bueno, nos quedamos, abogado, con usted porque necesitamos desmenuzar el caso del dictador Nicolás Maduro. ¿Cuántos testimonios ustedes han podido rescatar en torno a los delitos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro? Está el caso, por ejemplo, del oficial Pérez, que fue asesinado prácticamente en vivo y que solo el mundo ha visto esto y han hecho algunos tipos de anuncio de solidaridad, pero no fue más allá. Sí, para empezar, bueno, lo que tengo que decir es que hay una orden puesta en la causa de no hablar de casos, salvo que las víctimas expresamente lo consientan, de no hablar de casos con nombre y apellido porque por temor a represalias, ¿no? Así que eso es lo primero. Lo segundo es que más o menos una